Bien, vamos a ilustrar. Vamos a hablar ahora de la prueba G cuadrada o chi cuadrada también, llamada popularmente, la cual es una prueba que me sirve para ver si existe o no existe relación entre dos variables, aunque de hecho puede verse como una extensión de la prueba para comparar dos proporciones de la prueba Z. Eh, y es una extensión porque puede incluso usarse para comparar más de dos proporciones. Para ilustrar esto, vamos a retomar el ejemplo 2 que estábamos viendo, que consistía en los datos de las mujeres, de 50 años y más en la Ciudad de México, los datos que las mujeres que habían presentado o dado positivo para el COVID-19, y estábamos viendo una comparación respecto de las mujeres que tenían hipertensión y murieron, respecto de las que no tenían hipertensión y murieron. Esos son los datos que ya habíamos puesto en el problema, los que están ahí mencionados en el ejemplo. Y la pregunta era que si existían diferencias en la proporción de mujeres. Entonces, vamos a resolver este mismo problema, pero con el enfoque de la chi cuadrada. Por eso le vamos a decir que es una solución alternativa. Los datos que tenemos son, en total tenemos 245 mujeres, aquí están, y de las que tenían hipertensión, de las cuales hubo 32 defunciones. Y de las 396 mujeres que no presentaban hipertensión, murieron 21. Las que no murieron, pues es simplemente la resta, ¿verdad? 245 menos 32, 213. 396 menos 21, 375. Bien, vamos a acomodar esos datos en una tabla de contingencia, una tabla cruzada, considerando por un lado la variable hipertensión, sí o no, y por otro lado la variable defunción por coronavirus, sí y no. Ya sabemos que en total de las mujeres con hipertensión son 245, 396 las que no tuvieron hipertensión, 32 murieron, 213 no murieron, aquí está el total entonces, y de manera similar las que no murieron, las que no tienen hipertensión fueron 21, que no tienen hipertensión y no murieron 375. La suma de las dos va a 396. Yo puedo hacer la suma entonces de los total que murieron de este grupo, de esta muestra de mujeres, son 53, y de este total pues son 588. Entonces el gran total que estamos observando corresponde a 641 mujeres. Entonces la pregunta la podemos cambiar, y la pregunta es ¿existe relación entre la variable hipertensión y la variable de función por coronavirus? Por lo tanto, las hipótesis, cuando se hace una prueba de hipótesis como esa, si la pregunta es que si existe asociación, la hipótesis nula es que no existe asociación entre la presencia de hipertensión y morir por coronavirus. Y la hipótesis alternativa, pues es que existe. No, la unidad, pues es en la hipótesis nula. Bien, vamos a ver cuál es la forma en cómo se contrasta esta situación. Entonces, la no asociación que dice la hipótesis nula equivale a decir que los eventos que involucrados en la tabla, en los dos fenómenos de las dos variables, son independientes en las intersecciones. Voy a hacer una pequeña anotación, nomás para ilustrar de dónde sale el estadístico de prueba. Solamente en este caso voy a ilustrar para ir más o menos intuyendo cómo se construye el estadístico de prueba. Entonces voy a llamarle HS al grupo de las mujeres que sí tenían hipertensión, HN, las mujeres que no tenían hipertensión, HN, H de hipertensión, defunción por coronavirus DS y no DN. Entonces lo que dice la hipótesis nula es que no existe asociación, es decir, que los eventos son independientes. Es decir, que si yo miro el evento HS con DS, ambos son independientes. Recordemos que cuando hay dos eventos independientes, HS y DS, si son independientes, vamos a suponer que es cierta la hipótesis nula,
entonces se debe de cumplir que la intersección de los dos eventos es la multiplicación de los dos. Entonces, si yo calculo por separado la probabilidad de las mujeres que sí tienen hipertensión, pues serían 245 de 641. De la manera similar, las mujeres que sí que murieron de ese son 53 de las 641. O sea que la probabilidad de la intersección es multiplicar esos dos, por lo tanto la voy a dejar de esta manera indicada. No voy a hacer la operación, la voy a hacer al final. Entonces, de manera que el número de mujeres, ahora, fíjense, eso es la probabilidad de que ocurra ese evento al mismo tiempo, o sea, la intersección. Pero en total hay 641 mujeres. Por ejemplo, si yo digo, vamos a, en el grupo, el grupo cuenta de 30 personas. Y el 80% es el 80% de la probabilidad de aprobar el curso. ¿Cuántos esperaría que aprobaran? Pues entonces es 0.80 la probabilidad de aprobar por 30. Entonces serían 24.8 por 8 por 3, 24.80 por 3, 24. Eso es lo que yo esperaría que aprobaran, que de los 30 alumnos aprobaran 24. De manera similar, yo sé que esa es la probabilidad con la que ocurre la intersección. ¿Cuántos de estos cuántos de los 641 podemos esperar, que debemos esperar que ocurran? Pues simplemente multiplicamos la probabilidad por los 641. Pero si multiplicamos ese 641 por esto, este con este, un 641 con 641 se eliminan y solo me queda multiplicar 245 por 53 dividido entre 641. Es decir, voy a multiplicar 245 por 53 y lo divido entre el total. O sea, el total marginal dividido entre el total total. Si hacemos estas operaciones, tengo un valor de 20.26. Un segundo ejemplo, en el caso de los eventos HS, que es este, y DN, los marginales, ahora ¿cuáles son? 245 y 588. Los multiplico 245, 588 y lo divido entre el total y me quedaría 224.74. O sea, lo que estamos haciendo con esto es suponer la independencia de los eventos. De esta manera y de manera similar vamos a construir los otros valores y construimos una nueva tabla que se llama la tabla de frecuencias esperadas. Ya habíamos visto que este valía 20.26 y el otro vale 224.74. Los voy acomodando aquí. De manera similar, este 32.74 se obtuvo multiplicando el 53 por el 396 y dividido entre 641. Y este 363.26 se obtuvo multiplicando 396 por 588 y dividirlo entre 641. Esta tabla son las tablas de frecuencias esperadas en el caso de que no hubiera asociación entre las variables. Nosotros tenemos por un lado entonces esa tabla de frecuencias esperadas y por otro lado tenemos las frecuencias observadas, que son los datos que originalmente teníamos. Entonces, a un señor llamado Pearson se le ocurrió esta prueba y nos propuso o detalló que un estadístico de prueba adecuado sería el siguiente. Si le llamamos OI a las frecuencias observadas, o sea, estas que están aquí, las observadas, y le llamamos EI a las frecuencias esperadas, que serían estas, entonces él propone construir esta fórmula, sumar hacer las restas de las OI menos las 6 elevadas al cuadrado y dividirlas entre I. Este estadístico de prueba tiene una distribución G cuadrada con los siguientes grados de libertad. Vemos el número de renglones menos 1 por número de columnas menos 1. Nosotros en este ejemplo tenemos 2 renglones, 2 columnas, o sea sería 2 menos 1, 1. Y 2 menos 1, 1. 1 por 1 es 1.
Vamos a hacer los cálculos, haciendo los cálculos, vean, voy a desarrollar esta fórmula de estadístico de prueba, es 32, que es el primer observado, menos su correspondiente esperado, 30.26, se va a elevar al cuadrado, y se divide entre el 20.26. Luego, 213 menos el correspondiente esperado, 224.74, entre 224.74. Y así sucesivamente, 21 menos 32.74 al cuadrado, entre 32.74, y 3.75 menos 363.26 al cuadrado, entre 363.26. Para hacer estas operaciones, basta con que pongan el paréntesis allí indicado y le van poniendo el más. Hay que aclarar que esta operación en muchas calculadoras no cabe, todo porque tiene un límite de caracteres que pueden escribir una operación de corrido. Sugerencia para hacer los cálculos a mano con la calculadora, cuando lleguen aquí a esta operación hasta que pongan división entre 224.74, en lugar de ponerle un más, pónganle el igual, y después del igual ya le ponen más y pueden seguir la operación. Ya no van a ver toda la edición de la operación, pero les va a salir un ANS de respuesta y van a poder seguir haciendo la suma. Háganlo con calmita para que puedan meter sus datos a la calculadora. Entonces ese valor que van a obtener es 12.01. Ese es el estadístico de prueba. Entonces, para determinar la región de rechazo de la hipótesis nula, lo que se procede es buscar en las tablas el valor de la G cuadrada de 0.95 con un grado de libertad, ya que siempre, como siempre, vamos a considerar una significancia de 0.05. Tenemos dos renglones, dos columnas, los grados de libertad habíamos dicho que eran 2 por menos 1 por 2 menos 1. Eso es 1 y esto es 1. 1 por 1 es 1. Entonces, este valor lo vamos a buscar en tablas de la G cuadrada y vamos a observar que vale 3.841. Voy a ir a la tabla rápidamente, que la tengo acá, en la siguiente, para que vean un grado de libertad. Tenemos el valor 0.95, 3.841. Ahí está la tabla G cuadrada. Entonces voy a regresar ya para resolver. Ya vieron de dónde salió ese 3.841. El criterio es, se rechaza H0 en caso de que el valor G cuadrada sea mayor que este valor de tablas. En este caso, nuestro estadístico de prueba fue 12.01. Recordémoslo, ahí lo tenemos calculado. Ahí está, 12.01. Ahí está. Entonces, ese fue el criterio. Entonces, ese es, el G cuadrado vale 12.01, el cual es mayor que 3.841. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, porque queda más hacia la izquierda. Entonces, está mucho en la región de rechazo. Recordemos que las hipótesis que estamos contrastando son estas. No existe asociación entre la presencia de hipertensión y morir por coronavirus. Y la alternativa es que existe asociación. Conclusión, como rechazamos la hipótesis nula, podemos afirmar que existe asociación. O sea, hay una asociación entre la presencia de hipertensión en las mujeres de 50 años y más y morir por coronavirus. Ya sabíamos que la proporción de personas, de mujeres que murieron por el ejemplo 2 que hicimos en el video anterior, es mayor que las que no tenían hipertensión y murieron. Por lo tanto, la conclusión general, ya que hemos rechazado la hipótesis nula, es, podemos inferir que en mujeres mayores de 50 años positivas al virus COVID-19 existe una asociación significativa entre estar diagnosticada con hipertensión y morir por coronavirus. Es decir, la hipertensión es un factor de riesgo en este grupo de mujeres. En general es en toda la población, pero claramente en el grupo de mujeres de la Ciudad de México mayores de 50 años. Y esa es la forma alternativa como se resuelve el problema. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Bueno, ahí está la tabla. Vamos a hacer un segundo ejemplo, pero antes veamos, en general eso sería como la parte teórica o la parte de las fórmulas. En general vamos a tener dos variables categóricas, la variable 1, la variable 2, y tenemos
nos interesa saber si, a estas variables le llamamos frecuencias observadas, y esa es la notación que usamos. Entonces, la hipótesis nula es que no existe asociación entre la variable 1 y la 2 contra que existe asociación entre la variable 1 y la 2. A partir de las variables de las frecuencias observadas, se construye este cuadro que es las frecuencias esperadas. ¿Cómo se construye? Por esa fórmula. Multiplicamos el marginal de este por el marginal de este y se divide entre el total. Para construir el segundo, el marginal, que ese sería este número, por este otro número. Y así van sucesivamente, ¿no? Aquí me equivoqué en esta N1, era N2, este es N3 punto, N4 punto. Esa es tan mala anotación. Y ese es el estadístico de prueba. Pero vamos a, en realidad esto, pues voy a modificarlo de una vez. No lo puedo modificar aquí. Bien, entonces, de esa manera se construye, ese es el estadístico de prueba en general. Yo creo que más que aprenderse las fórmulas, hay que aprenderse el procedimiento. Por eso vamos a ilustrarlo con un segundo ejemplo. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología, otra vez los mismos datos, pero ahora son hasta el 30 de abril de 2020 y voy a considerar todos los casos de la Ciudad de México. El día de ayer, hoy 1 de mayo, hasta el día de ayer había 5.209 casos diagnosticados con COVID. Y voy a ver la distribución por grupo de edad y si la persona murió o no, y la cual vamos a presentar en la tabla siguiente, ya cruzada, la tabla cruzada. Yo definí los grupos de edad según los números de casos que yo empecé a observar. Menores de 35, 35 a 59, 60 a 74 y 75 y más. Los grupos que ellos definen generalmente son diferentes. Ahí en las información que dan en el internet, en la televisión. Sin embargo, yo observando los fenómenos, cómo se presentaba por edad, quise agruparlos de esta manera. 60, 70, en lugar de decir 60 y más, yo quise ver el de 75 y más, porque se ha visto que a esta edad hay una fragilidad, aumenta la fragilidad en las personas. Entonces, en total del grupo de personas que murieron de la Ciudad de México eran 337 hasta esa fecha. Las que no murieron que presentaban COVID es este número y aquí está el total de pruebas positivas. Y bueno, entonces a partir de estos valores que sí, pues se pueden construir los nos y ahí están los totales, ¿no? Ese es el total observado o el total de las personas que han resultado infectadas por el virus. Bien, como siempre, vamos a la pregunta que replanteamos aquí, que me interesa es si hay evidencia entre la asociación entre la edad que está aquí y la muerte por el coronavirus. La hipótesis, por lo tanto, a contrastar las hipótesis que vamos a contrastar es, por una parte, la hipótesis nula es que no existe asociación entre la edad y la defunción, y la hipótesis alternativa es que existe asociación entre la edad y la defunción. Recordemos que ese es lo que le vamos a llamar las frecuencias observadas, esos son los datos reales los que observamos. Y por otro lado, a partir de estos números vamos a construir las frecuencias esperadas. Ya sabemos que, por ejemplo, este 81.4 se obtiene multiplicando 337 por 1258 y dividirlo entre 5209, como se muestra en este ejemplo, 337 por lo que ilustré. Por ejemplo, otro dato que tenemos es el de 793.1, que corresponde a la columna 6074, y el no. Entonces, ¿cómo la obtengo? Multiplicando 4872 por 848, o sea, marginales entre el total. Extremos de donde estoy haciendo entre el total. Y así sucesivamente se obtienen los otros valores. En este caso, tenemos 4 renglones, tenemos 2 columnas, ¿no? Entonces, esto hay que construirlo con calmita, ¿no?
Entonces ya sabemos que el estadístico de prueba tiene esta expresión, compararlas, hacer una suma de las observadas menos las esperadas elevadas al cuadrado y dividirlos entre las esperadas. Nuevamente ponemos los datos, ya tenemos los observados de esta manera y aquí los esperados de esta manera, aquí en este enfrente. Entonces lo que hacemos es la comparación de 11 menos 81.4, lo elevamos al cuadrado entre 81.4, 1247 menos 1176.6 al cuadrado entre 1176, más 167 en menos 185.2 al cuadrado, y así. Es una suma de 8 términos, o sea, está larguita. Nuevamente, yo les recomiendo que cada vez que hagan 2 le pongan igual aquí. Hacen esta operación hasta este 1176.6, le ponen igual a la calculadora y vuelven a poner más. Se vuelve a sumar y cuando acaben estas dos, otra vez igual y le ponen más. Acaban estas dos, igual y más. Esto es para que la calculadora pueda hacerlo, porque si no, va a haber un momento en que sobrepasen el límite de caracteres que les permite el editor de la calculadora. Bien, a ver, salvando ese problema técnico, les debe de quedar un estadístico de prueba de 199.54. Recordemos que ahora tenemos 3 grados de libertad. ¿Por qué 3 grados de libertad? Porque tenemos 4 renglones, menos 1, es 3. Tenemos 2 columnas, menos 1. Son 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. 3 por 1, 3. Entonces, este valor en tablas, el valor en tablas es del de 7.815, ¿no? Lo podemos checar nada más para que lo vean. 3 grados de libertad, nos vamos aquí a 3 y nos vamos a 0.95. Aquí está 7.815. De ahí se obtuvo el valor de tablas que se indica aquí. Entonces, el criterio, como ya habíamos dicho, es se rechaza H0 en caso de que el valor de la G cuadrada calculada sea mayor que ese valor de tablas. Nos dio un valor G cuadrada de 199.54, muy grande, podemos regresar. Ahí está, 199.54. El cual es mucho mayor, o sea, muy alejado del 7.815, por lo tanto se rechaza H0. Entonces, la hipótesis que estábamos contrastando son que no existe asociación entre la edad y la defunción contra que existe asociación entre la edad y la defunción. Y rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos concluir que sí existe una asociación significativa, porque ya incluso hicimos la prueba estadística, entre, en este caso, la edad de las personas y la muerte por estas causas en las personas de la Ciudad de México que han sido diagnosticados con COVID. Para ver en qué sentido va la asociación, porque los valores absolutos no me permiten, si veo los valores, son valores absolutos, no me permiten ver, nomás veo aquí que hay 11, aquí 167, 113, aquí hay más muertos, pero también hay más población. Entonces, por lo tanto, voy a sacar los porcentajes por columna, por fila, perdón. Entonces, aquí están los porcentajes, si se dan cuenta, porcentajes menores de 35, 11 entre 1258 me da 0.9%, 35 a 59 me da 5.8%, 1247 entre 1258 me da este. Pero lo que estamos realmente comparando es, por eso es esta proporción o porcentaje con respecto de este, con respecto de este, con respecto de este. Observemos entonces cómo va creciendo el porcentaje, 0.9, 5.8, 13.3, 19.6. Entonces, esa relación que marco aquí con estas rayitas, esa relación vemos que al aumentar la edad, va aumentando la proporción de muertos por COVID. O sea, si una persona tiene 75 años y más, digamos que la probabilidad de que muera si contrae COVID es casi del 20%. En cambio, un joven como ustedes, los del grupo, si contraen COVID, la probabilidad de que mueran es menor del 1%, o sea, es casi 20 veces más el de una persona de 75 y más. Del siguiente grupo es como 6 veces más que ustedes, ¿no? 5.8 contra 1%. Entonces sí hay una diferencia muy importante, o sea, sí hay una relación. La edad influye
una vez que se obtiene el COVID en la ciudad de los muertos de la Ciudad de México. Entonces es eso, se observa que al aumentar la edad se incrementa el riesgo de morir. Y bueno, ese es el problema y esa es la G cuadrada. Con esto doy por terminado los videos correspondientes a la tarea. Con esto pueden resolver los dos problemas que restaban. Y bueno, pues ya está aquí.